Bienvenidos, me da mucho gusto que estén con nosotros en que es tu espacio de salud en diálogos. Hoy vamos a estar tocando dos temas muy importantes, dos padecimientos muy importantes, son fibromialgia, fatiga crónica. Vamos a ver de qué manera están relacionados y sobre todo abordar el aspecto de que el desconocimiento que se tiene de los mismos hace que sea pues una experiencia muy dura cuando hay la incomprensión, por ejemplo, por parte de los familiares, etcétera, porque vamos, clínicamente, aparentemente todo está muy bien, pero hay un dolor y ya lo iremos platicando más adelante. Les quiero comentar que estamos precisamente en vivo, le doy la bienvenida a nuestro público precioso, muchísimas gracias, José Juan, bienvenido. Hola Gaby, buen día a todo nuestro público aquí, un tema relevante, fatiga crónica, ¿no? Y fibromialgia. ¿Quién tendrá más fatiga crónica que yo hoy? No, no es cierto. No, bueno, un tema muy controversial por los síntomas, por cómo inicia. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, Twitter, por nuestras redes telefónicas para resolver todas sus dudas. Evidentemente tenemos gente en el estudio que puede aportar mucho por esta enfermedad y bueno, un grupo de especialistas que nos darán toda la información necesaria acerca del tema. Así es, José Juan. Y para la gente que, por ejemplo, no o se tiene que ir más adelante a sus trabajos, también recordarles que pueden ver el programa a través de la red de internet, en la página de 11 TV, se está transmitiendo en vivo. Y bueno, en cuanto al Twitter, también está Salud con Gaby, que ese es el Twitter personal, con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo en todo momento. Y bueno, yo les presento con mucho gusto a nuestros especialistas, la verdad es que es una fortuna contar con ellos. Y ellos son Mónica Herrera Vega. Mónica es fundadora y presidente de la cadena de ayuda contra la fibromialgia. Una gran labor, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Y ya nos irás gracias. platicando qué tanto se hace en la asociación. Así es, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Está con nosotros también el doctor Manuel Martínez Lavín, y el doctor es reumatólogo e investigador en fibromialgia, el autor del libro Fibromialgia, el dolor incomprendido. Así Qué es. Importante, Manuel, porque pues ante un tema tan desconocido. Así es, entonces es importante este tipo de programas para poder difundir el conocimiento acerca de esta enfermedad que es realmente incomprendida. Así se llama el libro, el dolor incomprendido. Y que se rompen incomprendido. familias y que se van quedando solas las personas si no se tiene este conocimiento del que tú hablas. Y me comentabas que también publicaste hace poco La ciencia y la clínica de la fibromialgia, más dirigido hacia los médicos, para que también cuenten con las herramientas y poder diagnosticar. Otro gran problema de la fibromialgia es que los médicos desconocen, muchos de ellos, este padecimiento. Entonces, este libro que se acaba de publicar es para médicos y para que ellos tengan las herramientas para poder diagnosticar y tratar este padecimiento. Por supuesto, y para que la gente que está experimentando la fibromialgia no esté dando tumbos entre especialistas y más, hasta que lleguen con el especialista indicado. Entonces, bueno, ahí hay una gran herramienta que también estás aportando. Muchísimas gracias y bienvenido. Esto es un gran problema, los pacientes, el peregrinar de los pacientes de médico en médico, sí, antes de que se les pueda diagnosticar. Y pasan años en muchos casos. A veces años, sí. Bueno, pues le doy la bienvenida también a Margarita Araujo Navarrete. Margarita ella es anestesióloga, algóloga y cuidados paliativos, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, les comento que en el Facebook estará en todo momento apoyándonos Angelina Rivera Jiménez, y Angelina también es de Cadena de Ayuda contra la Fibromialgia. Así es que todas las dudas que tengas, todo lo que nos quieras comentar, seguramente vamos a estar viendo testimonios como el que a continuación te voy a presentar. Muy probablemente, si tú no tienes un diagnóstico de fibromialgia, te veas reflejado en estos testimonios. Así es que si algo quieres comentar, si tienes más dudas, pues ahí está Angelina en el Twitter. ¿Y qué te parece si comenzamos precisamente escuchando el siguiente testimonio de una mujer que ha vivido la fibromialgia? Realmente las personas que tenemos esta enfermedad nos sentimos incomprendidas. La familia que está alrededor de nosotros, los compañeros de trabajo, los amigos, te llegan a ver tan bien, te llegan a ver como tú me estás viendo ahorita, y te dicen es que no tienes nada, cuando realmente el dolor está presente y cuando realmente los síntomas existen, no es algo que estés inventando. Un médico en el puerto de Veracruz me dijo, las personas que tienen este síntoma están enfermas pero emocionalmente. Cuando yo escuché eso, le contesté, pues si las emociones duelen de tal manera, duelen muchísimo. Comenzaron mis síntomas de la siguiente manera: dolor de cabeza, migraña,
dolor en todas las articulaciones, insomnio, no podía dormir, llevaba ya semanas sin poder dormir, falta de apetito, mareos, náuseas y una depresión profunda. Te llega a pasar por la mente en momentos que te vas a morir, pero no saben, o sea, ya te vieron todos los médicos, ya llegaste a hospitales, ya te hicieron todos los estudios y todo está normal, nadie tiene una respuesta. Cuando mi mamá me hablaba y le comentaban mis hijas, es que mi mamá está tirada en la cama y no se puede levantar ni hacernos de comer, mi mamá era como, ya párate, ¿no? Deja de estarla haciendo a loco, levántate y sal. Y yo, mamá, es que no puedo, o sea, realmente me duele, me siento mal, no tengo ni siquiera las ganas ni las fuerzas para poderme levantar. Imagínate lo que tú vienes cargando y todavía con lo que te estás enfrentando, una incomprensión total por parte de tu familia. Hay que involucrarse mucho y que la familia tenga la disposición, eso es muy importante. Yo recomiendo a las personas que viven con fibromialgia que busquen ayuda, que se informen. De verdad, si nosotros cambiamos nuestra alimentación, si nosotros cambiamos nuestro nivel de estrés, si empezamos a conocer y a trabajar nuestras emociones, si hacemos el ejercicio adecuado, si estamos contenidos en una terapia psicológica, no sé qué porcentaje, pero sí les puedo asegurar que más del 50% de los síntomas comienzan a desaparecer o comienzan a cambiar. Es muy importante que la familia entienda, acepte y comprenda al paciente con fibromialgia. El dolor es menor cuando es acompañado. Pero gracias por su preferencia de continuar con nosotros. Recuerde que continuamos con el tema de fibromialgia y fatiga crónica. Estamos aquí con Sonia Quiñones. Sonia, un cuadro muy parecido a lo que acabamos de ver en el testimonio, ¿no? Tienes 7 años con el problema, ¿no? Sí, Platícanos cómo tengo... inició, aparentemente con un dolor en el tobillo, ¿no? Con un dolor en el tobillo, empecé con el pie derecho. De ahí pasaron 15 o 20 días porque ya me iban a inclusive operar. Me iban a operar de un espolón. Y a base de ejercicios pues, desapareció el dolor, pero a los 15 días, al despertarme, ya no me pude voltear, ya no pude hacer ningún movimiento por el dolor tan intenso. Hice un recorrido por varios médicos, especialistas, traumatólogos, y todos decían que estaba bien porque me hacían análisis y todo salía perfecto. Pero yo me sentía muy mal. Y bueno, por eso decidí formar una asociación. Soy presidenta de una asociación, se llama Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, y desde ese entonces, bueno, pues estamos tratando de ayudar a las personas y ahí vamos con el dolor. Pero según nos dice tu historia, igualmente, ¿no? No te creían, empezaste con el doctor en el tobillo, con el dolor en el tobillo, después hubo un dolor generalizado en todo tu cuerpo. Sí. Y bueno, llega tu familia a pensar que eras hipocondriaca, que todo estaba inventado. Que estaba chantajeando. Estabas chantajeando ahí a una persona, ¿no? Así es, a mis hijos. Ellos sentían que yo los chantajeaba porque decían, tú nunca te has quejado, no has sido enfermiza, y ahora todos nos dicen que estás bien, que tus análisis de laboratorio salen bien, pero yo me sentía cada vez peor. Sí, y bueno, en relación al testimonio es un caso muy parecido. Doctor, ¿nos puede definir qué es la fibromialgia? Sí, la fibromialgia es un padecimiento muy común, pero mal entendido, no solo por el público en general, sino por los médicos. Afecta predominantemente a mujeres y se caracteriza por dolor generalizado. Los testimonios que hemos oído son muy certeros y muy claros, ¿verdad? Este dolor está en todo el cuerpo y este dolor se acompaña de sensaciones anormales, como calambres, pinchazos, adormecimiento, ¿verdad? Y este dolor crónico se acompaña de un cansancio profundo que, a diferencia del cansancio normal, no mejora con el reposo, ¿verdad? Entonces hay una superposición entre la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Manuel, pero por ejemplo, para la gente que dice, bueno, a lo mejor yo empecé con ciertos dolores, a lo mejor todavía no es generalizado, esto se va dando paulatinamente en algunos casos, nos comentaba Hilda y ya estaremos platicando con ella, que hace 30 años comenzó, por ejemplo, le dolían las manos cuando se las lavaba. Sí, puede ser que empiece en alguna parte del cuerpo, sobre todo en el cuello,
en la parte baja de la espalda o en las piernas, digamos. Y puede empezar desde la juventud con los llamados dolores de crecimiento, etcétera. Ella comentaba que como que se le agudizaba, digamos, en periodos de estrés laboral. Entonces no podía seguir trabajando porque de plano el dolor en el cuello, cuando todo el mundo decimos, es que estoy como muy estresada, tengo mucha tensión, y ahí también es uno de los puntos. Sí. El estrés es un factor importante, ya sea el estrés emocional o puede ser el estrés físico, como puede ser un accidente automovilístico o un estrés infeccioso, un tipo de infección que desata el padecimiento. Y aquí el punto es definir cómo el estrés se puede convertir en un verdadero dolor generalizado crónico muy importante. Así es, decías que, por ejemplo, filosóficamente es así como esta adaptación a un medio hostil y hay dolor. Exactamente, la fibromialgia desde un punto de vista filosófico se puede conceptualizar como un intento fallido de adaptarse a un medio ambiente hostil. Ahora, por ejemplo, estamos viendo unas imágenes de cuáles son los puntos de dolor, que ya comentabas entonces, en el cuello, en articulaciones. Ajá, sobre todo son 18 puntos, ¿verdad? Sí. Esto es puntos de referencia donde lo que distingue también a la fibromialgia es que aparte del dolor hay una sensibilidad exagerada a la presión en ciertas partes del cuerpo, en el cuello, en la parte baja de la espalda, que son puntos que nos ayudan a los médicos para diagnosticar fibromialgia. Entonces no es solamente dolor, sino esta hipersensibilidad a la presión en diversas partes del cuerpo. Sí, incluso, por ejemplo, hay mujeres que no inician necesariamente con un dolor, pero sí con esta hipersensibilidad y no aguantan ropa ajustada, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, y ya vamos viendo todo el efecto con la familia. Así es, Gaby. Fíjate que este es un factor, creo, predominante y muy fuerte en un paciente con fibromialgia. Yo tengo fibromialgia hace 12 años. ¿Ya diagnosticada? Diagnosticada hace 11 años. Me tardé un año en ser diagnosticada. Y es este factor que digo, aparte de que te duele el cuerpo las 24 horas del día, estos dolores son claves, pero te duele, o sea, son 18 puntos, pero en realidad el cuerpo te duele todo el cuerpo. Porque se expande. O sea, no puedes distinguir qué parte te duele. Sabes que si te tocan aquí te duele mucho más que si te tocaran acá, pero todo el cuerpo te duele. En general te duele todo el cuerpo. Y aparte de que te duele todo el cuerpo, tienes que estar convenciendo a la gente que sí te duele, que es real. Sobre todo a los más cercanos a ti, y donde trabajas, y tu casa, y si tienes que ir a una reunión, tienes que convencer a los demás que de verdad te sientes mal, aunque te vean bien. El dolor no se nota, pero es esta parte de que el paciente con fibromialgia, en mi caso fue vivir el dolor, que no se notara, que yo fuera al médico, que me dijeran, no tienes nada. En una ocasión un doctor, al ver todos mis estudios frente a su escritorio, me dijo, tienes una salud envidiable. Y yo decía, ¿cómo envidiable si me duele todo el cuerpo? Era llorar enfrente del doctor y decir, de verdad, me duele todo. Demostrar? O sea, ¿cómo puedo demostrarte que sí me siento mal? O yo decía, o yo también, llega un momento que decía, o estoy tan mal yo, que me estoy generando esto, pero de verdad lo estoy sintiendo. Porque a veces le quieres exagerar algo y dices, bueno, yo le estoy exagerando. Yo creo que es sumamente desgastante con este factor que estás comentando. Es momento de irnos a un corte. Claro que sí. Vámonos a un corte, quédate con nosotros, vamos a seguir viendo testimonios incluso de hombres, vamos a ver a continuación, regresando del corte, cuáles son los síntomas precisamente de la fibromialgia que pueden ir variando. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestro tema de hoy, fibromialgia y fatiga crónica. Recuerde que se puede comunicar por Facebook, tenemos centro de atención telefónica y un especialista para resolver todas sus dudas. Ahorita platicando aquí con nuestro público salieron algunas dudas, ¿no? ¿Qué factores de riesgo puedo tener para presentar cualquiera de estos padecimientos? O sea, ¿es mi estilo de vida, es mi alimentación, es más común en hombres que en mujeres? O sea, ¿qué factores de riesgo pudiera haber? Porque, bueno, hay un común denominador aquí en el público que continuaremos con ellos, pero ¿nos podría decir qué factores de riesgo para regresar ahora con Ana? Sí, la pregunta es muy importante. Factores de riesgo, primero, el género. Ser mujer, tienen fibromialgia 10 mujeres por cada varón, y esto probablemente tiene que ver por razones hormonales que afectan nuestro sistema de respuesta al estrés. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estar expuestos al estrés de manera constante,
tener un familiar que tenga fibromialgia o dolor crónico o insomnio crónico, ¿verdad? Y un estilo de vida no sano. Esto está perfectamente ¿Qué bien. significa no sano? Sedentarios, fumadores. Falta de ejercicio, ser una persona rígida, perfeccionista, que se apropia de los problemas de los demás, una dieta poco saludable, ¿verdad? Esos son los factores de riesgo para desarrollar el padecimiento. Entonces digamos que no estaba del todo mal el taxista que le comenta nuestro testimonio grabado a ella, que le decía el taxista, bueno, es que tú estás como enferma de las emociones. Sí tiene que ver, digamos, con esta idea del perfil de alguien que es perfeccionista, que se autoexige fuertemente, que como comentabas es como una batalla la vida, ¿no? La situación que comenta el doctor Martínez Lavín en relación a la dificultad que hay para afrontar las circunstancias cotidianas de la vida puede ser un factor muy grave, porque no es lo mismo afrontar que enfrentar. Sí. Entonces, si los niveles de afrontamiento varían, puede ser desde la negación o la racionalización, o entender que tiene uno que vivir con algo que puede llamarse cualquier enfermedad y que tiene uno que educarse junto con ella para vivirla sin sufrirla. Pero llegar a este punto es muy complejo porque antes que eso, el paciente está torturado por su propio cuerpo. Y cualquiera que está torturado tiene alteraciones emocionales. Sí, porque te sientes como encarcelado, ¿no? Así es, entonces es el mismo paciente, ya Mónica decía, convencer a los que están alrededor, bueno, empezando por convencerse el mismo paciente de que sí está enfermo, de que es una situación que puede vivir con ella sin sufrirla, pero llegar a eso es entender la enfermedad y entenderse a sí mismo y que en lugar de los problemas de los demás tome los de ella misma para poderlos vivir de otra manera. Ahora, tú hablabas de los factores, Manuel, de los factores de riesgo, por ejemplo, para fibromialgia, ¿se parecen a los de fatiga crónica o qué relación y qué diferencia hay entre ambos padecimientos? Sí, la fibromialgia y la fatiga crónica son quizá manifestaciones diversas de un mismo problema, ¿verdad? Que es una falla de nuestro sistema principal de regulación interna y de adaptación al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando predomina el dolor, le llamamos fibromialgia. Cuando predomina el cansancio profundo, le llamamos fatiga crónica, pero nuestro concepto son manifestaciones diversas de un mismo problema. Ahora tú decías, es como una dificultad para adaptarnos, digamos, a situaciones estresantes, etcétera, se siente dolor, se expande este dolor. ¿Tiene que ver con alguna alteración en los neurotransmisores? Desde luego, y está bien corroborado, nosotros lo hemos comprobado, es con el neurotransmisor que es la adrenalina, que es el transmisor de respuesta al estrés. Estas personas tienen demasiada adrenalina por dos razones, o por defecto de fábrica, porque hemos visto que en algunas de estas personas la enzima que limpia adrenalina del cuerpo no les funciona. Entonces ya de por sí... Permanece la adrenalina. Exactamente. Entonces ya de por sí tienen mucha adrenalina en su cuerpo y son personas con tendencia a ser personas tensas, y esta adrenalina irrita las terminales nerviosas a nivel de la columna vertebral y entonces aparece el dolor. Un verdadero dolor que se compara a un dolor que da el herpes o a un dolor que da la neuropatía diabética, etcétera. Deja agregar una cosa, ¿verdad? La fibromialgia es solamente, y la fatiga crónica son manifestaciones de padecimientos muy comunes que pueden estar localizados, como es el intestino irritado, ¿verdad? La cistitis no infecciosa, personas que tienen que ir a orinar de manera constante, tienen ardor, molestia para orinar, dolor de cabeza, una serie de manifestaciones, manifestación, ¿no? resequedad en ojos y boca. Son manifestaciones sumamente comunes en nuestra época. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transgredido, hemos hecho que el medio ambiente se vuelva hostil a nosotros mismos de múltiples maneras y nos tratamos de adaptar a ese medio ambiente hostil y en ese intento nuestro cuerpo se puede enfermar, ¿verdad? José Juan,
que nos platiquen nuestros Bien, testimonios. aquí cómo lo estamos viven. con Ana. Ana. Ana tiene, ¿cuántos años tiene? 55. Es que no parece, ¿verdad? Se ve mucho más joven aquí. Ana. Ana, tienes aquí 4 años, nos dices que tienes con el padecimiento. Con el ¿no? diagnóstico. ¿Cómo empezaste tú, Ana? Con un dolor ahí también, ¿no? Mira, yo creo que empecé con muchos dolores y yo creo que ahora que lo veo, yo creo que desde muy joven, muy niña, empecé con dolores. Si no eran las manos, eran las rodillas, si no eran los tobillos. Tenía menstruaciones que me desmayaba y me decían, pues debe ser normal, pues sí, es normal. Y así te vas toda la vida pensando que todo es normal. Y yo nunca había pensado en esto de la fibromialgia porque eran tantos síntomas tan aislados que decías, bueno, pues un día me duele una ¿Qué cosa. síntomas tenías tú? Un día me podía doler el pie, otro día me podía doler a la semana siguiente la espalda de no poderme mover. Esta sensación cuando les da gripa, que no se pueden mover, que les duelen los huesos, pues más o menos como así se sentía. Y entonces cada vez era más y más. Llegó un momento, ahora sí que como el chiste de seguro tengo el dedo roto, porque todo lo que me Todo toco, me duele, me todo duele. lo que me toco me duele. Y me empezaron a hacer análisis y análisis. Se fueron mucho con una enfermedad de Lyme, porque yo había estado en Inglaterra un tiempo en el campo. Entonces, nada, negativo, negativo. Y el doctor me dijo, yo creo que lo que tienes entonces es fibromialgia, porque no hay nada. Pero así como, bueno, descartando. Ya después de que supe qué era, empecé a leer, a estudiar y a estudiar, a leer. Y me hice todo un tratamiento para yo estar bien. Porque si en mi familia no me creían, no era problema de ellos, era problema mío. ¿Necesitaste apoyo psicológico en algún momento? Sí, claro que de lo mal que te necesito. sentías, ¿por qué? Porque no te creían o porque tú ya te sentías muy No, mal. mira, lo que, más que nada, mis hijos sí más o menos me creían, pero no entienden la magnitud de tu dolor. Pero soy terapeuta y entonces tengo psiquiatra y compañeras psicólogas que todas han hecho una muy fuerte apoyo en ese sentido. ¿Tú le dirías a gente que tiene este problema que necesita un apoyo psicológico? Totalmente. Porque luego nos da Totalmente. miedo, ¿no? Creemos que nada No, más porque es para... muchos de los síntomas son angustia y también depresión. Entonces tienes que controlarlos. Pero cuando yo llegué a la fundación con estas chavas y pudimos compartir desde la estupidez de, ¿qué crees? Tengo un problema severo para conseguir zapatos. Mis hijos, ¿Por qué para conseguir zapatos? pues porque ninguno te acomoda. ¿Todo Y te entonces, duele? Todo te duele. Ay, Entonces hombre. ninguno te acomoda y si es con tacón y si es sin tacón y sin... Bueno, mis hijos cuando digo necesito zapatos, los pobres salen, bueno, corriendo. ¿Y No dónde quieren consiguieron comprar. los zapatos? Para la gente que nos está viendo sepa dónde se Hay compran unos los zapatos en Calzada de Tlalpan que es para pies Que nadie delicados. es dueño de esa tienda aquí, No, ¿verdad? nadie. Bueno, y entonces cuando llegas a la fundación y comento lo de los zapatos, y me dicen, yo también. Ay, qué rico ¿Y qué tanto se mejoró el siente. dolor? ¿Muchísimo con el uso del zapato? Sí. Claro que sí. Entonces tú has empezado a verle cosas ya positivas de cómo empezar a vivir mejor, ¿no? A pesar del dolor. Sí. Luego tuve consulta con el doctor Martínez Lavín y él fue el que me quitó algo que me encantaba, que era el cigarro, el café. Me puso horarios para ir a dormir, que no estuviera viendo la televisión desde mi cama, que tendría que estar sentada. O sea, una rutina de vida sana y he mejorado muchísimo. Aquí salen 2 o 3 preguntas para nuestros especialistas. Edad de presentación del padecimiento, porque aquí tú mencionabas que lo tienes desde hace muchos años. creo que sí. ¿Esto se puede presentar en niños o hay una edad específica para que se presente? Sí, es, digamos, en preadolescentes hasta la posmenopausia, ¿verdad? Es en la etapa activa y reproductiva de la mujer. Por eso es tanto el impacto de esta enfermedad. Y muy relacionado con el estrés, supongo. Ahora ¿no? aquí Relacionado con Etapa. el estrés. Aquí Anita tiene como que muchas ganas de seguir y dar muchos consejos a la gente, igual que Sonia, de que se puede y de que pueden tener una mejor calidad de vida. Eso se puede lograr con un tratamiento adecuado y todo. Definitivamente sí, y estos son muy buenos ejemplos de cómo lograrlo, ¿verdad? Enterarse de qué es el padecimiento y tomar una postura activa y propositiva junto con la familia, ¿verdad?, para poder dominar el padecimiento. No es cuestión de tomar medicina, sino se necesita un cambio en el estilo de vida y para poder adaptarse más
al medio ambiente. Se dice fácil, pero esto es muy difícil Ahora, y se necesita mucha valentía. ¿Qué porcentaje de pacientes podemos ver así como ellas dos, ya con muchas ganas de... Bueno, y como todos los que están aquí, porque el que parece que tiene fatiga crónica soy yo. Aquí todo el mundo está muy contento. Me pueden dar de entrada, voy a comprar otros zapatos y demás. ¿Qué porcentaje de pacientes se recuperan rápido? O bueno, ¿cuál es el tiempo que...? Sí. Depende de varios factores. Primero, de la gravedad del padecimiento, del tiempo que haya pasado para el diagnóstico, ¿verdad? Porque mientras más se dilate el diagnóstico, entonces las cosas se complican. ¿Cuál es la actitud de la paciente y de la familia, ¿verdad? Y también el impacto psicológico. Si hay un impacto psicológico muy profundo y hay una depresión muy profunda, una sensación de catástrofe, de que de esta no salgo, es más difícil. Pero si la sensación es de entender lo que está pasando, tener el cuadro clínico claro, y si tienen apoyo familiar, las cosas mejoran y mejoran mucho, ¿verdad? Gracias, y las pacientes, aquí tenemos 2 ejemplos, gracias al esfuerzo de estas personas, ¿verdad? Y los medicamentos ayudan, pero son algo complementario, no lo principal. ¿Y algo nos quiere comentar? Bueno, adelante, Yo quiero Ana. decir algo, que la aceptación de la enfermedad, tú como paciente de fibromialgia, es lo más importante. O sea, sí la tengo, ok. ¿No se me va a quitar? A lo mejor no. Pero puedo tener un excelente día y pasarla muy bien. Hoy amanecí medio rígida. Bueno, hoy no es tan buen día, pero no va a ser nefasto. A lo mejor mañana va a ser muy bueno. O sea, el que tú aceptes que hoy no puedo, pero a lo mejor en la tarde ya puedo. Que hay días buenos que hay y días buenos. malos. Exacto. Esa es la aceptación de que tengo este padecimiento, llámenle como quieran. Son días buenos y son días malos, como en la vida de cualquier ser humano. Y que incluso, Ana, probablemente eso te ayuda como a disfrutar y apreciar muchísimo los días buenos. Y bueno, y a trabajar, porque como decía Manuel, es un trabajo arduo, ¿no? Porque este ambiente hostil lo hacemos muchas veces nosotros a través de los hábitos. Claro. Por ejemplo, el hecho de haber dejado de fumar, que no es cualquier cosita. Y todos estos hábitos que tú fuiste modificando. Les quiero leer una llamada de María Guadalupe. Dice: tengo un dolor continuo e intenso en el cuello, he estado tomando medicina, incluso me he puesto hielo y la almohada en la zona para que se me duerma. Sin embargo, sigue el dolor y me han realizado radiografías, pero salgo bien. ¿Puede ser fibromialgia? ¿Pudiera ser? Si el dolor es difuso, si se acompaña de sensaciones anormales, si se acompaña de hipersensibilidad a la presión, si se acompaña de fatiga y trastornos del sueño, es posible que tenga fibromialgia, pero se puede confundir con otros padecimientos reumáticos. Entonces hay que diferenciarlos de otros padecimientos reumáticos. ¿Qué te parece, Manuel, si nos quedamos con esto para que más adelante nos digas cuál es la diferencia, cómo podemos diferenciar de otros padecimientos? Algo también nos querías comentar, Margarita, así es que quédense con nosotros, porque más adelante también vamos a escuchar el testimonio de un hombre, de qué manera lo experimentan ellos. Así es que bueno, continuamos con fibromialgia y fatiga crónica. Entonces, para diferenciar, bueno, ¿cómo? Nunca imaginé que yo tuviera una enfermedad de este tipo. Tuve síntomas que por el momento que yo pasaba de mi vida no le di importancia. Al momento de que desaparecen esa etapa de mi vida, me doy cuenta de que algo está pasando en mí. Voy a mi médico familiar y él empieza pues, a explorar y decir, pues vamos a tratar esto, posiblemente tengas esto, y me da fármacos para desinflamatorios, todo aquello que me pueda ayudar. Pero a pesar de que me da esos medicamentos, pues yo me sigo sintiendo más mal. Al final de cuentas me dice, yo ya no puedo ayudarte, busca a otra persona. Ahí en ese momento es cuando mi angustia es tremenda. Yo considero que no estoy mal. De mi forma de pensar, de mi cerebro, debe ser otra cosa. Me dice, no, es que usted está generando todo ese padecimiento. Uno no debe de darse por vencido, ¿sí? Hay que luchar hasta el final. Porque si uno se deja llevar por el padecimiento, pues, no sé dónde va a terminar. El apoyo familiar es muy importante. Porque sin tener un apoyo de la gente que nos rodea, ya puede ser tanto familiar como de los compañeros de trabajo, o las personas que uno frecuenta o convive, es muy importante. Y yo en lo personal agradezco a las personas que conviven conmigo
a llevar esto. Bueno, yo creo que lo que nos acaba de comentar Melchor, muy importante, pero sobre todo lo que te transmite con la emoción, porque él agradece a la familia, pero como con esta sensación de dolor, de culpa, de qué bueno que me aguantan, muchas gracias a la familia que me acompaña. Qué rudo esto, ¿eh? Algo ibas a comentar, nos quedamos pendientes, Manuel, como de esta cuestión de ir descartando enfermedades que pudieran confundirse con fibromialgia. Así es, diversos padecimientos reumáticos se pueden confundir con fibromialgia. Hay diversos tipos de artritis que dan las mismas manifestaciones. Pudiese ser artritis reumatoide, lupus eritematoso, una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren que reseca los ojos y la boca como lo hace la fibromialgia. Sí. Una enfermedad que afecta predominantemente la columna vertebral y que en mujeres no es tan obvia como en los hombres, que se llama espondilitis anquilosante, que puede simular fibromialgia. En el caso de la fatiga, la etapa temprana de la esclerosis múltiple da una fatiga que puede simular síndrome de fatiga crónica. Entonces, el diagnóstico no es sencillo, no se lo puede hacer, no se puede un paciente autodiagnosticar, claro, y lo debe de hacer un médico, ¿verdad? Sí, porque él puede probablemente pensar, tal vez estoy padeciendo fibromialgia, pero tiene que haber toda una batería de estudios para ir descartando todas estas enfermedades que acabas de comentar. Así es. Y después ya la parte clínica, checar los puntos sensibles. Así es. Hay un tiempo que es necesario estar sintiendo como ir padeciendo estos síntomas, como para saber que es fibromialgia. Cuando el dolor es de muchos años y no se ha encontrado la causa, es probable que sea fibromialgia, ¿verdad? Pero para decir que es fibromialgia, el dolor tiene que tener de menos 3 meses de evolución, dolor generalizado. ¿Algo querías comentar, Margarita? Sí, es en relación a los medicamentos, porque existen medicamentos que pueden tener mucha utilidad en ciertas temporadas y subir y bajar las dosis es muy importante, que el paciente también reconozca, como ya bien decían, porque lo importante es que el paciente entienda la enfermedad y se reconozca. Sí. Hay dolores que los pacientes no entienden que es dolor y lo dan por entendido. Siento entumido los pies o siento piquetes, pues, me acosté mal. En fin, empiezan a justificar de alguna manera sensaciones que se van haciendo permanentes. Sí. Y es difícil a veces calificarlas. ¿Cuánto te dolió? Pues como cuánto, ¿no? Pues me duele. Sí, y mucho. Entonces, el poder reconocer el cuerpo y reconocer los días buenos y los días malos, y entonces ajustar medicamentos, porque esto es tan complejo, son tantas las situaciones, por ejemplo, el no dormir bien. Ya el doctor hablaba de las cargas de adrenalina, sí, que va a provocar el paciente. Si no duermes, si no descansas, pues nadie respondemos igual. Claro. Y estos pacientes están permanentemente así, en un estado de alerta continuo. Entonces, un desgaste muy grande. Entonces, todo esto hay que mejorarlo y hay veces que los medicamentos son de gran utilidad para poder llevar ayudando esta necesidad de tener fortaleza para ir acomodando. Entonces, la aceptación, que insisto, puede empezar por la negación, si yo no tengo nada, sí, ellos mismos. Luego, convencer a la familia para que haya ese apoyo. Y los médicos, que necesitamos estar atrás para impulsar esa fortaleza que tienen que tener los pacientes. Luego, los grupos de ayuda, que son tan importantes para no sentirse aislados, claro, y creer que solamente ellos tienen ese problema. Ahora, por ejemplo, en este tema que comentas de los medicamentos, antes de que se llegue al diagnóstico, ¿qué tanto riesgo hay con el uso del medicamento? Porque el cuerpo finalmente se va adaptando, va haciendo como resistencia a algunos de ellos, ¿no? Todos los medicamentos son ajenos al cuerpo y todos requieren vigilancia. Entonces, no puede autoprescribirse nadie. Pero si un médico está supervisándolo, no tienen por qué tener riesgo. El problema, claro, es que el paciente solo crea que puede subir o quitar, porque ya me siento... No, tiene que tener todo, un camino para poder dar estos límites y entender qué está pasando, ¿no? Ahora, por ejemplo, Moni, tú nos comentabas, ya se tiene la información, ya te dieron el diagnóstico, pero hay como indicaciones muy precisas que se tiene que conocer para vivir feliz teniendo fibromialgia o fatiga crónica. Así es, Gaby, como lo vemos en la asociación, como lo veo yo como paciente, es una vez que ya se tiene la información. Tú estás escuchando este programa, dices, quizá yo me siento que tengo fibromialgia. Como dice el doctor, no hay que autodiagnosticarse, tiene uno que ir con el médico adecuado, en este caso es el reumatólogo el que diagnostica la fibromialgia.
medicarse, como dice la doctora Margarita, es lo peor, porque entonces va escondiendo uno los síntomas. El paciente con fibromialgia debemos de entender que es todo de manera integral. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que entender que nosotros somos el centro y de ahí empezar a ver nutrición, ejercicio, el medicamento, el reumatólogo, terapias psicológicas. Hay que cambiar muchas cosas en el estilo de vida de una paciente con fibromialgia. Hay mucho estrés, hay mucha ansiedad y eso se ve con terapia, pero también la personalidad de un paciente con fibromialgia. Somos personas perfeccionistas, somos personas, como dice el doctor, que nos cargamos estamos al servicio de la comunidad, como quien dice, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solamente nos vamos a ayudar de una terapia. Uno solo, es muy fácil que los familiares, todo mundo opina, y entonces te ven mal y de muy buena voluntad quieren dar la opinión y quieren decirte, tómate esto, a mí me ha funcionado, esto ayuda. Lo mejor es ir con los especialistas. En este caso, el reumatólogo, la terapia, la nutrióloga, la algóloga. Los medicamentos tienen que ser muy bien guiados. Las pacientes con fibromialgia salimos adelante, sí, se puede vivir con fibromialgia y se puede vivir bien con fibromialgia. El camino no es fácil. No es fácil sobre todo porque tiene que empezarlo por uno. Alguien en el público decía, tienes que empezar con la aceptación y yo creo que eso es lo principal en cualquier situación de vida. Si no acepto, ¿cómo voy a entender que tengo un padecimiento, que tengo un problema y que tengo una enfermedad en este caso? Claro. Entonces, primero acepto. Una vez que acepto, el siguiente paso es me acerco a los que me van a llevar a este tratamiento. No voy a intentar medicinas falsas, píldoras mágicas, tratamientos que no son los adecuados porque nada más van a dañar. He visto pacientes que llegan mal porque se han llevado un tratamiento que no es el adecuado. O sea, la mala señal sería, por ejemplo, en este tipo de tratamientos que comentan, que te digan, se te va a curar la fibromialgia, va a desaparecer con este tratamiento, que no te digan ni siquiera Yo de qué creo se que trata. eso es lo más trágico que puede escuchar un paciente con fibromialgia. Se te va a quitar, porque entonces uno tiene la esperanza de que realmente se me va a quitar y me voy contigo porque me lo vas a quitar. Con una falsa El doctor expectativa, nos en puede realidad. decir, la fibromialgia no se quita, se controla muy bien, pero no se quita. Entonces yo creo que sí hay que tener mucha alarma cuando alguien te dice te voy a quitar la fibromialgia. Por supuesto, nos dice Verónica, y es de Whisky Lucan, ¿cuál es la sintomatología en la fibromialgia y la artritis? Por ejemplo, el dolor, lo que comentabas, Manuel. Sí, y en la artritis, aparte del dolor, hay hinchazón de las articulaciones. Debo decir que las personas con fibromialgia pueden sentir que sus manos o sus pies también están hinchados, ¿verdad? Pero en la artritis lo que predomina es hinchazón, no solamente dolor, y desde luego hay pruebas de laboratorio que confirman el diagnóstico. Ahora, ¿de qué manera, por ejemplo, algunos comentarios sobre cómo podernos adaptar tanto en la cuestión personal, familiar, laboral, social, como que qué datos específicos les dan a las personas que están padeciendo, que están viviendo la fibromialgia? Este es un proceso que tarda mucho tiempo, ¿verdad? Y es un proceso que debe de ser llevado por profesionales. Hay lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces, técnicas de manejo del estrés, de cómo está uno percibiendo el dolor y cómo está respondiendo al dolor, ¿verdad? Por eso hablamos de cambio radical en el estilo de vida a un estilo de vida sano y relajado. Se dice fácil, pero es muy difícil de conseguirlo. Es reaprender, es como reformatear el disco de todo lo que hemos aprendido, ¿no? De cómo nos adaptamos a la vida. Para una persona que se ha dedicado a servir a la familia, lo vemos con frecuencia, ¿verdad? Personas que desarrollan fibromialgia porque están cuidando a su padre que tiene Alzheimer y que lo despierta en la noche y que le tienen que cambiar el pañal y lo han hecho por 10 años, ¿verdad? Entonces son situaciones, digamos, que hay que encontrarle solución, que no es solución fáciles, ¿verdad? El que tienen un terrible problema familiar, ¿verdad? El marido alcohólico, golpeador en el trabajo, el mobbing del trabajo, ¿verdad? Entonces son situaciones que hacen que muchas personas se enfermen verdaderamente, ¿verdad? Así es, y por ejemplo, ahí está José Juan. Bien, vamos con una llamada. Tenemos una llamada en vivo al aire. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo felicitarlos por el tipo de programa que hacen porque
ahora que lo veo digo, híjole, no estoy sola, hay muchísima gente que tiene fibromialgia y este tipo de cosas. Es bien importante hablarlas porque yo padezco de esto desde hace como 5 años y recién me lo diagnosticaron. Yo sí quiero mencionar que es bien importante que todos los médicos estén conscientes. Cuando yo llegué finalmente, después de haber recorrido una cantidad de especialistas estratosférica, desde neurólogo hasta ginecóloga, para que me detectara el problema que tenía, finalmente llegué con un reumatólogo y fueron tan claros los síntomas que a mí me impactó que me dijera exactamente que tenía fibromialgia, siendo tan clara toda la sintomatología que tenía, y después de todo el dineral que gasté. O sea, ¿cómo es posible que los doctores, aunque tengan especialidades, no sepan que con una sintomatología tan clara como cuando yo llegué con el reumatólogo, no me hubieran dicho, ve con un reumatólogo? Yo pasé aproximadamente 5 años con diferentes tipos de médicos, pensando que tenía un tumor en la cabeza por dolores de cabeza, pensando que tenía una colitis o algo en el estómago, pensando, ya el urólogo quería meterme a un quirófano porque me decía que tenía algo en la vejiga, en fin. Claudita, pero ¿qué edad tienes? Perdón que te interrumpa. ¿Qué edad tienes tú? Ahora tengo 42 años. Ajá. ¿Y llevas 5 años con este padecimiento? Aproximadamente 5 años desde que yo me acuerdo, porque obviamente todo empezó con dolores de cabeza muy fuertes y bueno, todo se empezó a complicar hasta que hace 1 año aproximadamente llegué con el bendito reumatólogo y bueno, me sacó un libro y me dijo, mira, estas son todas las sintomatologías que tú tienes y tienes aproximadamente 10 de las 16 para diagnosticarte fibromialgia. Entonces yo dije, híjole, si es tan claro, ¿por qué los médicos no pueden aceptar Claudia, perdón que te interrumpa. Vamos a un corte, ahorita continuamos. Vamos a un corte, regresamos con ustedes. Comuníquete con nosotros para resolver todas sus dudas. La fibromialgia es un padecimiento muy común, pero mal entendido, no solo por el público en general, sino por los médicos. Afecta predominantemente a mujeres y se caracteriza por dolor generalizado. Este dolor está en todo el cuerpo y este dolor se acompaña de sensaciones anormales, como calambres, pinchazos, adormecimiento, ¿verdad? Factores de riesgo, primero, el género. Ser mujer, tienen fibromialgia 10 mujeres por cada varón. Estar expuestos al estrés de manera constante, tener un familiar que tenga fibromialgia o dolor crónico o insomnio crónico, ¿verdad? Y un estilo de vida no sano. Bueno, empezando por convencerse el mismo paciente de que sí está enfermo, de que es una situación que puede vivir con ella sin sufrirla, pero llegar a eso es entender la enfermedad y entenderse a sí mismo. Entonces, cuando predomina el dolor, le llamamos fibromialgia. Cuando predomina el cansancio profundo, le llamamos fatiga crónica. Pues ahí tenemos el resumen y antes que nada agradecerte, Clau, tu llamada en vivo. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, porque de esta manera la gente que nos está escuchando realmente se identifica con lo que tú estás comentándonos. Muchas gracias, Clau. Y bueno, comentarles también que tenemos 5 libros como este que les estoy mostrando, que es Manual de Ayuda para Personas con Fibromialgia. Te vamos a estar regalando 3 a ustedes, amigos televidentes, y tenemos 2 para rifar aquí al rato con nuestro público precioso, que están muy atentas todas ellas. Y bueno, leerles y compartirles algunos comentarios del Facebook también, como por ejemplo Gabriela Rosales, que nos dice, cualquier persona de cualquier edad puede tenerlo. Ahorita nos contestan. Liliana Castellanos dice, creo que ese es el problema, querer convencer. He aprendido que no lo lograré. Es mejor no querer hacer que los otros entiendan lo que apenas yo estoy entendiendo. La verdad es complicado, pues me intereso mucho y cada vez encuentro algo nuevo. También nos dice Gabriela Rosales, desafortunadamente esta enfermedad afecta a cualquier persona que se vea sometida a largas jornadas de estrés.
que es uno de los detonantes, el estrés. Así es. Ya así es. comentabas. Ahora preguntaban que si de cualquier edad. Sí, yo creo que de la preadolescencia hasta después de la menopausia, ¿verdad? Entonces, y sobre todo mujeres otra vez, pero también los hombres lo tienen. Fíjate que aquí tengo varias llamadas donde precisamente están comentando que si los niños, también pueden padecerlo. Los preadolescentes con frecuencia, ¿verdad? Antes de la preadolescencia es difícil, aunque puede haber dolores de crecimiento. Te comento el de Paola. Ella dice, tengo una nieta de 7 años que despierta todas las noches llorando por el dolor de rodillas, que es el que tú dices de crecimiento. Sí. El médico me dice que no tiene nada, que está creciendo, pero me preocupa porque es muy pequeña y yo no recuerdo haber tenido dolores al crecer. Sí. La fibromialgia se puede presentar en niños, sería esta. Digamos, que tenga dolor generalizado a esa edad, probablemente no. Es posible que pudiese ser una manifestación de fibromialgia y en caso de ser así, hay que rodearla de un ambiente sano desde todo punto de vista a este infante. Me gustaría hilar, antes de irnos con nuestros amigos del público, hilar esta llamada porque también tiene que ver con un niño y dice, hace 3 años nació mi hijo, después de 1 año empecé con una depresión fuerte, es la madre, recién acaba de nacer su hijo. Todo el tiempo tengo sueño, acudí con el doctor y me dijo que tenía fatiga crónica y solo me mandó complejo B. Quisiera saber dónde puedo acudir o qué puedo hacer porque también estoy subiendo de peso. Sí, correcto. Bueno, pues vámonos con nuestros amigos del público, José Juan. Les recordamos que tenemos a nuestra especialista Angelina Rivera en Facebook para resolver todas sus dudas. Comuníquese, esté mandando todo lo que necesita saber acerca de este tema. Tuvimos una cápsula en relación al apoyo de la familia y lo comentábamos aquí todos, ¿no? Lo importante que es el apoyo o el no apoyo familiar. Carla, coméntanos tú, ¿qué opinas? ¿Cómo sentiste la noticia? ¿Qué has pensado acerca de esto? Pues fue difícil, porque si de repente somos insensibles con personas que son paralíticas, ¿no? O ciegas, que se les ve que no caminan o que no ven, pues es mucho más difícil cuando se quejan y tú dices, pues si te ves súper bien, ¿no? O a veces te ves hasta mejor que yo, que soy tu hija. Y tú no tienes ningún problema, ¿verdad? No, dientes chuecos. No. De fibromialgia. No, nada que ver. Entonces, luego te dicen, el reumatólogo es quien te va a dar la razón, ¿no? O quien le va a ayudar o decirle la solución. Y llegas y te dicen los doctores, pues nos tenemos que regresar a la universidad porque pues no tiene nada. Pero después, el verla que no podía poner los pies sobre la cama porque pensaban que tenía algo en los espolones o que, por ejemplo, hace 7 años que falleció la mamá de mi mamá, pues ella con una depresión tremenda, siempre tenía las frases de, es que yo soy súper aprensiva y yo tengo un umbral de dolor muy alto y a lo mejor tengo nada más depresión, ¿no? Pero... Y se renegaba a tomar algún medicamento por la cuestión de que tenía un sistema saludable, ¿no? Pero tú ya sí le creías, o sea, veías cómo sufría sí. Y le costaba trabajo realizar actividades y demás. Pues sí, pero el que no tengas una razón por ese dolor es como que te lo complica, ¿no? Como no sabes si es porque está deprimida porque se murió la mamá o porque hasta le dijeron que tenía glaucoma y por eso tenía que usar gotas y después resultó que no. Entonces, como que te encuentras perdida, como si ellos como pacientes están perdidos, uno como familiar, pues el triple. ¿Tú qué le recomendarías a los familiares? Ser sensibles, muy sensibles con sus familiares, que les crean que si les duele, no solo por verlas guapas y verlas fuertes y que se paran cada día a trabajar, quiere decir que no tienen nada, porque cuando ya después supo que tenía fibromialgia, ella me contaba con lágrimas que sentía que le atravesaban las piernas como con sables, unos pinchazos horribles, y aún así se paran y caminan y andan y hacen. Pero hay que cuidarlas mucho, que no hagan qué hacer en sus casas, que las consientan. Te acabas de meter en un problema. Que las consientan, porque luego el doctor le dice, no carguen y traen un costal de mano, no una bolsa de mano, ¿no? Entonces, que cuiden mucho a sus mamás o sus tías o sus primas o quien los tenga, porque y ellas mismas que se hagan caso de sí me duele, escuchar que me duele y cuidarse mucho y cuidar mucho a nuestra familia y creerles, porque pues somos el primer apoyo que tienen,
¿no? El más cercano, porque ni el naproxen, ni la aspirina, ni nada de eso les quita el dolor. Y si de repente tú estás sentado, por ejemplo aquí, digo, si iban a invitar gente con fibromialgia, le hubieran puesto respaldos, ¿no? Porque bueno, sí se pusieron, ahorita ya todas están así adoloridas y tienen que estar en la tele muy derechas, pero es un dolor ¿Y qué tremendo. los ejercicios que estamos haciendo a la mitad? Sí, también. Entonces sí que se pongan mucho en sus zapatos, porque aunque de verdad las veamos todas bonitas, que se paran con toda la energía del mundo, les duele. Margarita les quiere comentar algo. Sí, es muy importante que se haga una diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo puede resolverse si es una inflamación porque hicieron ejercicio exagerado o se golpearon. Sí, los medicamentos que comentaste son los analgésicos antiinflamatorios que tienen una utilidad en ese dolor agudo. Pero en el dolor crónico es una sugerencia, no se receten y ni receten a sus vecinos, ¿no? Ni acepten las recetas de los vecinos, porque el dolor agudo puede tener esa solución, pero el dolor crónico implica que las vías del dolor se han alterado y la inflamación no está evidente porque no es en un músculo o en un hueso, es en los nervios. Y entonces esos nervios están hiperexcitados, entonces necesitan algo que los tranquilice. Entonces los medicamentos anticonvulsivantes y los antidepresivos, aunque no son analgésicos, son los que realmente tendrían utilidad para disminuir esa hiperexcitabilidad. Y esos no se pueden tomar como se les ocurra. Tienen que ir incrementando las dosis, viendo la respuesta y después disminuirlos también de manera progresiva. Entonces, esto pues es el arte de la medicina, que llevamos tiempo, en 15 minutos no se aprende, pero sí podemos irlas ilustrando para que vayan sabiendo y reconociendo su respuesta, porque cada persona va a responder diferente. Y tienen utilidad, pero son medicamentos distintos. Y los analgésicos que en general sirven para otro tipo de dolor, pues no tienen utilidad en este caso. Y primero les van a lastimar el estómago o tener efectos secundarios de otro tipo por tomarlos de manera crónica. ¿Algo más querías comentar, Carla? Tampoco elevemos nosotros como familiares sus niveles de estrés, ¿no? Que si te vas a la fiesta, avises o... sí, porque ella dice, soy súper aprensiva y de todo se agarra, ¿no? Si a la vecina le dolía la panza, ella así de, ay, la vecina estará bien, ¿no? Entonces que no elevemos sus niveles de estrés, porque justo el estrés es lo que les hace daño a ellas. Pero fíjate en todo lo que puede contribuir la familia, José Juan. Aquí ya tiene suerte, le va a avisar a qué hora vaya, a qué hora regresa, y dónde que Carla está, y qué hace, ¿no? Y eso que decía de que cuidan a los familiares, o sea, se murieron 7 personas en mi familia y a todas se les murieron a ella. A ella se le murieron así en el brazo o le daba el paro cardíaco ahí al abuelo, entonces ella siempre como muy dura, muy tiesa ante las emociones y ahora mira. Bien, ahora vamos, Carla, muchísimas gracias. Conste que te comprometiste a avisar dónde andas y a qué hora llegas. Alejandro, vamos contigo. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues bien. ¿Qué nos puedes comentar en relación al apoyo familiar? Lo que ¿O pasa cómo has que vivido tú el proceso? Tengo 1 año y medio con mi esposa. Es duro, muy duro. Vamos, arriba, amigo. Calma. Bueno, pero aquí podemos ver exactamente lo que tomas aliento. Esposa, qué todo va a estar bien. Qué Respira difícil es profundo. vivirlo, definitivamente. Respira profundo. Aquí está. Mira, aquí tienes un grupo de especialistas, un grupo de amigos que conociste a muchos hoy, que van a sacarte adelante y queremos esa sonrisa porque pues tienes que apoyar a tu esposa para salir Moni, adelante. ¿quieres comentarle algo? ¿No? Fíjate lo importante que es no nada más el paciente, lo que vive el paciente, lo que vive el familiar es muy duro la familia siente la impotencia que está sintiendo en estos momentos Alejandro, de decir, ¿cómo puedo yo ayudar a mi esposa, a mi hija? ¿Cómo puedo yo quitarle un poco de este dolor? ¿Y cómo puedo yo aminorar su dolor? La impotencia que siente el familiar es tremenda. Nosotros en la asociación tenemos estas pláticas para los familiares precisamente, donde no van los pacientes,
porque luego es muy difícil que el familiar se atreva a hablar junto al Claro. paciente. Entonces, donde puedan, así como también tienen el Explayarse lugar su los pacientes, desesperación. que tengan el lugar los familiares para que se puedan expresar, porque también ellos necesitan esta parte, este acogimiento, esta terapia. Como una válvula de escape también, ¿no? Por Moni? supuesto, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, lo que te decía de los congresos. Te invito al congreso para que escuches mientras más información tengas, vas a poder entender mucho más a tu familia. Aquí ya tenemos listo a Alejandro. De todos, aquí ya se siente bueno. mucho mejor, está dispuesto a Lo que echarle pasa- los kilos. Lo que pasa que no se uno que más quisiera ayudar cuando no puede uno. O sea, la levanta uno y le duele. La cambias de lugar y le duele. Las sábanas. Vamos. Le duele, pero tú le ayudas mucho. Sin ti sería mucho más difícil. Entonces, Sí, o para sea, eso estás sí. acá, para darnos tu testimonio de cómo poder ayudarla, que no se sienta tan mal. Pero vamos a ver, dinos qué más. Lo que pasa que es todo, desde familias, hijos, sin entender. Yo era de las personas que jamás le entendía. Ajá. Y cuando una mujer con fibromialgia, yo creo que es muy difícil porque pues prácticamente se le pierde todo. Todos los gustos, los placeres que le gustaban, o sea, todo se le acaba. Pero al fin y al cabo me quedo con la alegría porque la tengo. Claro, y eso es lo importante. A ver, un aplauso aquí, que le echa muchas ganas a Alejandro al asunto y que tienes que seguir adelante. Sí, o sea que todavía la tengo y está aquí. Qué bueno. Bien, vamos a un corte, regresamos ahorita con el testimonio de Alejandro. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por Facebook, por vía telefónica, en Twitter. Comuníquese con nosotros. Aquí estaría interesante desde el punto de vista. Regresamos con ustedes. Gracias por su preferencia. Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro centro de atención telefónica. Ya tenemos aquí a Mónica, ¿verdad? Es esposa de Alejandro. Mónica, todo el apoyo has recibido de tu esposo, ¿no? Para él ha sido un poco, bueno, primeramente para mí fue muy difícil porque así como varias de mis compañeras anduve indagando de doctor en doctor, me fue muy difícil entender que era fibromialgia porque a mí me la detectaron, se puede decir que luego, pero me dijeron es fibromialgia, pero nunca me dieron bien la explicación. Entonces, una de las cosas que me pasó fue negarme a decir yo tengo fibromialgia. Esa doctora no sabe, ¿no? Entonces, así anduve de doctor en doctor hasta hasta limpia, ahora sí que con personas ajenas a ser doctores, me dieron medicamentos, hierbas y todo, hasta que por fin ya encontré una asociación donde ya me dieron mala explicación de fibromialgia y me tuve que entender con más personas, más bien me relacioné con personas que pues les dolía la espalda, les dolía el cuello, tenían dolor en la mañana, o sea, muchos síntomas de los que yo tenía. Para mi familia, que es mi esposo y mis hijos, pues la verdad que fue muy difícil porque tuve muchos problemas con mi esposo por lo mismo, porque no sabíamos bien qué era fibromialgia, pero ahorita que lo sabemos, estamos tratando de echarle ganas para pedir más información y creo que cada vez él, como mi pareja, me está entendiendo más. El hecho es de que en este momento pues está aquí conmigo. Me es difícil, como lo han comentado ahorita con las demás personas, es como estar en la lucha de convencer a las demás personas que sí me siento mal, pero qué bueno que están haciendo este tipo de programa para que a nivel mundial se den cuenta que no nos hacemos, que sí nos duele, y pero que de esto no nos morimos y que vamos a salir adelante. Y yo les puedo dar un testimonio que esta enfermedad, pues a mí me ayudó para cambiar mi tipo de vida, mi manera de ser. Digo, inconscientemente a veces hace uno cosas que no debería de hacer. Bueno, ya está la enfermedad, ahora voy a aprender a vivir con ella y a salir adelante.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias tú también. Muchas gracias. Porque precisamente ahorita que estábamos escuchando los dos testimonios de quien la padece, de un familiar que lo está padeciendo de alguna manera indirectamente, bueno, pues qué importante tener todas estas herramientas que nos dan los especialistas para saber, puedo ayudar a la persona que tengo al lado sin sentir que me estoy hundiendo en un pantano a su lado, ¿no? Algo querías comentar, Margarita, al respecto. Sí, pienso que no deben, que la culpa que pueden tener los hijos, el esposo, la familia en general, por no entenderlo, debe también racionalizarse y también debe superarse, porque el que no se haya entendido, pues si no sabía uno cómo lo va a entender. Entonces no tiene uno que tener culpa, tiene uno que tener fortaleza para seguir aprendiendo y seguir funcionando mejor. Porque mucho de lo que no creo es porque no me conviene creerlo y entonces es más fácil negarlo y ya. Pero no es así. Una vez que ya se sabe, pues lo de atrás quedó atrás, ahora hay que ir hacia adelante, porque ahora que ya lo sé, me voy a preparar mejor, porque una enfermedad crónica es una enfermedad de la familia, no solo del paciente. Todo mundo participa porque esto perdura. Entonces todo el mundo tiene que ayudar y no se tiene que sentir ni agredido el paciente porque lo estén cuidando, ni los familiares porque no saben qué hacer. Así es. Entonces esa desesperación de que cómo le ayudo, porque es terrible, el dolor que se siente, uno no quiere a veces reflejarlo en las personas que están alrededor, pero quien no lo siente también se desespera porque ve el sufrimiento y ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y la impotencia es terrible. Así es. Pero hay que superar también esa culpa de no haberlo entendido. No se sabía, pero ahora que ya se sabe, vamos a trabajar en ello. Claro, o sea, como ¿no? que dices, a partir de hoy, como bien comentas y como decía también Manuel, bueno, pues una nueva forma de pensar y de percibir la vida, ¿no? Y de percibir de vivirla toda esta mejor situación. incluso, de vivirla mejor. Tengo una llamada que es la de Sofía Sánchez y Sofía dice, ¿cómo se acepta la sexualidad con fibromialgia? ¿De qué manera el sexo aliviana o relaja temporalmente el padecimiento de esta enfermedad? ¿Puede ayudar por las endorfinas o es muy complicado porque hay tanto dolor, hay sequedad, por ejemplo? Es que imagínate, Gaby, que al paciente de fibromialgia nos duele absolutamente todo. Entonces, ya no digamos de sexualidad, llega tu esposo, llega tu hijo y te quieren abrazar, bueno, te quieren saludar. Y el apretón, hay gente que aprieta muy fuerte, el apretón de manos duele muchísimo. Ahora imagínate, vete al abrazo, vete a un apretón fuerte o una relación sexual. O sea, por supuesto que el paciente no quiere que ni lo toquen, pero que no lo toquen ni así. ¿Qué pasa con el familiar? Se siente agredido porque piensa que es personal. Sí, que yo creo que aquí la clave sería, una vez informados, sabiendo qué le pasa a mi familiar, a mi paciente, Margarita, la doctora Margarita lo acaba de decir, es una enfermedad de familia y como familia tiene que ser atendidos todos. Nos enfocamos en el paciente, grave error, porque si es una enfermedad crónica, ¿qué está pasando con la otra parte de la familia? También están teniendo su proceso. Claro. Unos tienen miedo, otros tienen enojo, otros tienen negación. Se tienen que también ser parte del tratamiento de la familia. No quieren que no queremos que nos toquen. Entonces, la pareja siente este rechazo y lo toma personal. Por supuesto que los pacientes con fibromialgia lo que menos quieren es ayuda. Hay endorfinas, hay una serie de cosas, pero lo que menos quieren es que te toquen porque te duele todo el cuerpo. Pero entonces los familiares van a decir, bueno, ya nunca voy a poder abrazar a mi mamá, nunca voy a poder tener relaciones con mi esposo. No, aquí yo creo que sería importante que nos fuéramos con esta parte de optimismo y de decir, ya nunca voy a poder tocar a mi esposa, nunca voy a poder abrazar a mi mamá, nunca voy a poder cargar a mi hijo. No, no es así. Sí se va a poder. Tenemos a los especialistas. Por ejemplo, aquí que Manuel nos diga en este aspecto, en la sexualidad, ¿qué recomendaciones? Sí, bueno, hay varios aspectos por el problema sexual que ya los mencionó Mónica, ¿verdad? Sí. La resequedad vaginal que puede haber, el dolor que puede haber durante el acto sexual, ¿verdad? Que obviamente no lo hace placentero, el cansancio y la depresión, ¿verdad? Al mejorar todo eso, al mejorar la fibromialgia en general y con el diálogo, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, la fibromialgia afecta al paciente y a su familia, más aún cuando hay incomprensión, entonces puede destruir a la familia. Entonces, con el diálogo se puede llegar a una relación sexual placentera
para las dos partes. Realmente sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Y el asunto es esto, a través del diálogo, para que no se sienta como una agresión, digamos, ¿no? A través del diálogo y la mejoría del padecimiento. En general, ¿no? Dejando los hábitos que nos hacen daño, tomando los hábitos que ya comentabas, el ejercicio, la alimentación, por ejemplo, en cuanto a la alimentación. Sí, la alimentación, aquí no la podemos decir, pero debe de ser básicamente vegetariana y evitando sustancias que se parecen a la adrenalina, como es la cafeína. Desde luego, el cigarro está proscrito, eso está clarísimo. ¿El alcohol, por ejemplo? No, el alcohol con moderación lo pueden beber, ¿verdad? Pero está claro que las personas que fuman padecen más fibromialgia y las personas con fibromialgia que fuman tienen peor fibromialgia. Y que es curioso, porque de pronto cuando caen en depresión, pues van dejando estos buenos hábitos y se van adhiriendo un poquito. Exacto. Nos dice Ruth, mi edad es de 52 años y tengo 25 años trabajando en el sistema penitenciario, además de padecer fibromialgia. ¿Este padecimiento es válido para obtener una pensión por incapacidad no profesional? Sí, ahí también está la incomprensión del sistema legal, ¿verdad? Sí. Entonces hay mucho que trabajar en este sentido. Todavía no se reconoce de manera general, entonces la difusión de la fibromialgia es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Aún entre los médicos, ya lo dijo la persona que habló por teléfono, ¿verdad? Y aquí lo dijeron, hay que hacer algo para que los médicos conozcan mejor el padecimiento. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que el próximo lunes, a quienes son un poquito desmañanados, a las 3:30 de la mañana, de 3:30 a 5 de la mañana, hay repetición de este programa de fibromialgia por si están interesados. Y Socorro, que nos dice, quisiera saber si hay algún centro donde diagnostiquen y traten esta enfermedad. ¿A dónde acudir? Sí, desde luego tienen que acudir con los médicos, digamos, un médico internista bien instruido puede diagnosticar fibromialgia. Lo mismo los reumatólogos. Hay varias asociaciones aquí, todas ellas muy loables, ¿verdad?, en donde se les puede orientar o regalarle tu libro al médico. Mi libro para que sospecha ¿no? Eso creo que gracias por el comercial, pero sí, ese libro creo que a los médicos les debe ayudar para que vean cuál es la ciencia detrás de la fibromialgia. Nos preguntan de Guerrero, Elpidia Peñalosa, quiero saber si la fibrosis quística se relaciona con la fibromialgia. Si es así, ¿qué debo de hacer ya que me diagnosticaron las dos? Aquí en Guerrero las asociaciones que mencionan pueden darnos ayuda. Nada que ver, fibrosis quística es un padecimiento pulmonar totalmente diferente. Que la fibromialgia pueda coexistir con otra enfermedad, sí lo puede hacer. Pero por otro lado, la fibrosis quística puede dar dolores reumáticos, ¿verdad? Entonces es algo totalmente diferente, ¿verdad? Nos vayamos con nuestros amigos del público. José Juan. A ver, aquí tenemos una pregunta rápidamente de Irma Tala. Yo creo que es algo que necesitan los especialistas dejar muy claro. Específicamente nos comenta Irma, ¿qué estudios existen y cómo se detecta por medio de estos la fibromialgia? ¿Hay algún estudio específico? Todavía no hay un estudio de laboratorio o de gabinete de rayos X que confirme el diagnóstico de fibromialgia. El diagnóstico es clínico y es claro cuando las personas cumplen los criterios para el padecimiento. Ese es un problema, que muchos médicos siempre quieren algo que se pueda corroborar con un análisis de laboratorio. Okay. Bueno, estamos aquí con Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Gracias que te animaste a participar, como todo el mundo que está aquí, pero bueno, tuviste suerte. Sí, así es, sí, tuve mucha suerte. A ver, no, yo quiero comentar que yo tengo fibromialgia hace, yo creo que 20 años, pero ya con síntomas así muy graves a partir de la menopausia. A mí me llegó la menopausia y como al mes empecé a sentir unos dolores así terribles que iban de menos a más, hasta que ya no me podía mover. Empecé a ir con diferentes médicos y ninguno me decía que tenía. Uno de los médicos me dijo, es que usted tiene esclerosis múltiple. Yo dije, ay no, ¿qué es esto? Un día viendo Canal 11, precisamente un programa de fibromialgia, estaba mi hija conmigo y le dije, hija, yo tengo eso es lo que yo tengo. Mira, yo todos los síntomas los tengo. Hubo un congreso, fuimos al congreso y dije, sí, esto es lo que tengo. Saqué una cita con el doctor Martínez Lavín y me confirmó que yo tenía
¿Cómo ha sido fibromialgia. tu calidad de vida desde entonces? El doctor me invitó a ir a la cadena de ayuda. Ahí empecé a hacer tai chi. El doctor me dio una dieta, mejoré muchísimo y ahorita me siento muchísimo mejor. Mucho, mucho mejor. La importancia de la información, ¿eh? Canal 11, ¿verdad? Por Canal 11 yo me eso, enteré. eso es lo Sí. que se busca con este tipo de Sí. programas, ¿no? Sí. Que participen y que se den cuenta qué proceso pudiera estar cursando Así es. con nuestros especialistas que dan toda la información. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. ¿Qué ejercicios son los que debe de practicar regularmente una persona que se diagnostica el padecimiento? Nos lo dice después del corte. Vamos a un corte, regresamos con ustedes. Recuerden, su participación es muy importante. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a corte. El 12 de mayo. Gracias. Y bueno, nos quedamos pendientes con ¿y cuáles serán los mejores, el mejor tipo de ejercicio que se puede desarrollar que favorezca realmente la situación? ¿Cuáles son? Brevemente, es un ejercicio gradual, tiene que ser un ejercicio aeróbico, preferentemente en el agua. Las técnicas orientales como Tai Chi y sus disciplinas, ¿no? Bueno. disciplinas asociadas son benéficas, pero insisto, tiene que ser gradual, porque estas personas están adoloridas y tienen mucho cansancio. Entonces empieza de El muy ejercicio poquito. es fundamental. Me gustaría leerte esta llamada, es de Guadalajara, precisamente Rafael Bernal. Muchas gracias, Rafael. Nos dice, estoy viendo el programa, soy terapeuta desde hace 30 años. He visto a lo largo de estos años una mejora sustancial en los problemas de fibromialgia, atendiéndolos con terapia física y el shiatsu. Ahora que comentabas, por ejemplo, el tai chi, que ya veremos más adelante una cápsula, que es una técnica de shiatsu japonesa que da mantenimiento a los recorridos nerviosos superficiales del cuerpo. Cientos de casos que he atendido se eliminan prácticamente las molestias que les ha detectado con la fibromialgia. Ojalá pudieran dar mis datos para las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, Rafael, claro que sí. Y bueno, vamos a ver precisamente a continuación la cápsula sobre Tai Chi. Les platico que estamos aquí con Mima. Mima es instructora de Tai Chi y Qigong. Y bueno, Mima, me encantaría que nos platicaras el Tai Chi como una herramienta en el tratamiento de la fibromialgia. ¿Qué beneficios aporta? Muchas cosas sirven para ayudar a relajarnos, pero lo que está científicamente comprobado que sirve es el Tai Chi por ese equilibrio yin-yang. Y aquí en fibromialgia equilibra antes que nada el simpático parasimpático. Son 3 puntos que hay que llevar a cabo. Es la respiración junto con la tensión y el movimiento. O sea, la mente, el cuerpo y el movimiento juntos. Pero supongo que debe de haber cierta consistencia en la práctica del Tai Chi. ¿Con qué frecuencia hay que llevarlo a cabo para obtener todos estos beneficios que me platicas? Si lo hacen todos los días, se van a sentir tan bien. O sea, es que se amanece tan mal y tan tenso y tan rígido que bueno, empezar a hacer los ejercicios del cuello, empezar a relajar, se empiezan a estirar los músculos, las articulaciones a aceitar. Uno se siente bien. Me propongo hacer, por ejemplo, cuando empecemos la rutina, unos pocos ejercicios al empezar la mañana para quitar todo lo tenso que estamos y engarrotados. Y en la noche ya de relajación. Pero entonces, ¿es un desbloqueo energético o es un desbloqueo de tensión? Sí, y aparte las articulaciones se aceitan y los músculos se empiezan a alargar poquito a poquito. Dentro de estos beneficios físicos como gimnasia física, es algo parecido a una caminata a 6 kilómetros por hora, quiere decir una caminata veloz. Hay beneficios también incluso cardiovasculares. Sí, claro. Y si te pones un aparato para medir a los instantes la respiración y la frecuencia cardíaca, en instantes empiezas a ver cómo sube el oxígeno en la sangre y baja el ritmo cardíaco. Platícame lo de la sonrisa. Los chinos dijeron hace 5,000 años que la sonrisa cura. Tener un gesto de enojo, de dolor, de mal humor, enferma, es veneno. Si yo tengo la voluntad de poner la sonrisa, hay cambios químicos. Entonces me empiezo a sentir la sonrisa. Sigues con las respiraciones. La respiración y la tensión. Entonces ya coordinar respiración, mente y ejercicio. Qué importante esto de poner una sonrisa, ¿verdad, Irma? A ver, Irma. Sí. Bien, claro ya sí. pusiste tu sonrisa. Sí. Dinos tu testimonio, por favor. Bueno. Tú estás en tratamiento para fibromialgia, Sí, ¿verdad? y yo tengo 6 años con fibromialgia y 2 años que fui diagnosticada por el doctor Martínez Lavín y desde entonces tengo
prácticamente 2 años en cadena de ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo el tomar el tai chi, las terapias que son semanales, el cambio de hábitos, la alimentación, el ejercicio moderado que... ¿Y tomas algún tipo de tratamiento? Sí, que me recetó el doctor, pero prácticamente mi gran adelanto en la salud y en la movilidad que yo ya no tenía es a partir del cambio de estilo de vida. Con tu ejercicio y tu alimentación. Y con las terapias que cada miércoles tenemos ahí en cadena de ayuda. Muy bien. A mí me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Vamos con Elizabeth. Elizabeth, dinos, por favor, ¿cómo es que estás llevando el proceso y qué estás haciendo para estar mejor cada vez? Sí, a mí me diagnosticaron hace 2 años. Igual empecé con mucho dolor. Mis nietos me abrazaban y no los aguantaba. Y bueno, yo la verdad no sufrí en cuestión de búsqueda de médico. Tuve que buscar ir al médico más próximo porque yo iba a salir de viaje. Entonces, pues no había tiempo. Entonces, bueno, fui a un médico cercano a la casa, es un médico general, y me mandó a hacer estudios. Me mandó a hacer de factor reumatoide, osteoporosis, bueno, de todo. Pero ahorita me decías que en internet te enteraste cómo... Sí, ya después del diagnóstico, fue como ya empecé a buscar ayuda. ¿Y dónde la encontraste? Este médico, bueno, me mandaba medicamentos en lo que él tenía mi diagnóstico. Cuando fue mi último estudio de osteoporosis, él me dijo que no, tampoco tenía osteoporosis. Pero a ver, ya te diagnosticaron la fibromialgia. Sí. Ahora, ¿qué hiciste? Bueno, me mandó medicamento, me mandó un antidepresivo, me mandó antiinflamatorios, los tomé durante 3 meses y vi que seguía yo igual. Entonces yo, por medio de internet, empecé a buscar qué era otros medios. Fui a un congreso con el doctor Lavín, me regalaron su libro y ahora él nos dijo en el congreso que si nosotros optábamos por medicina alternativa, por acupuntura, hasta por piquetes de abejas, que él nos decía que mucha gente lo hacía, que si nos sentíamos bien, siguiéramos, pero que tuviéramos cuidado de no caer con charlatanes. Yo voy a sesiones de acupuntura, mesoterapia. Tengo una amiga que es terapeuta. ¿Y haces ejercicio? Hago bicicleta fija. ¿Hoy estás bien? Pues sí. A veces amanezco contracturada, a veces no. Pero también lo que nos dijo la psicóloga en el congreso, que era eso. Dejar de decir por qué a mí, por qué yo. Y el decir Pa'lante. En qué me ha beneficiado la fibromialgia. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Vamos contigo al estudio, que tenemos muchas llamadas. Esto último que reflexionas de por qué a mí, etcétera. Quiero leerles muchas llamadas. Muchísimas gracias por comunicarse, pero en especial en este momento la de Graciela, que nos dice: tengo 38 años y 5 años con fibromialgia. En lo personal, durante 3 años me sentía avergonzada y no me gustaba que los demás se dieran cuenta de que estaba enferma y me aguantaba los dolores. Pero llegó el momento de decir no más. Ahora que lo acepté, con medicamento y tratamiento, lo digo, estoy enferma y me siento contenta de no ocultarlo más. Muy importante esto. Después Rebeca, por ejemplo, dice: hace 4 años aproximadamente me diagnosticaron osteoartritis, me están atendiendo en el Seguro Social y nunca me han canalizado con un reumatólogo. La única solución fue mandarme primero con el internista, después con el psiquiatra. Ambos me recetaron medicamento, pero presento los síntomas que han estado mencionando, junto con una depresión fuerte, y los dolores son intensos. Quiero saber a dónde puedo acudir para que me den un diagnóstico acertado. Y bueno, además soy una persona de bajos recursos. Comentabas que daban ayuda en la asociación, por ejemplo, Mónica. Sí, ayudamos a pacientes de escasos recursos. Tratamos de acercarlos al tratamiento con el costo menor. Aprovecho para invitarlos a un congreso que va a ser el 9 de mayo en el Hotel Radisson. ¿Te puedo dar el teléfono para que se inscriban? Sí. Es el 55 73 23 94 y el 47 56 06 37 para que se inscriban al congreso. Es el 9 de mayo. ¿Nos puedes repetir el número telefónico? 47 56 06 37 y 55 73 23 94. Perfecto, ya está apareciendo en pantalla. Y bueno, para las personas que están fuera, como por ejemplo Rocío Tapia, que nos habla desde Chicago, muchas gracias, Rocío.
Ella nos dice, ¿es posible que una persona que padece artritis pudiera desarrollar fibromialgia? Porque mi cuñada tiene 32 años y ha estado padeciendo artritis y síntomas parecidos a la enfermedad que mencionan, ha caído en depresión. ¿Los especialistas saben si en Estados Unidos hay una asociación para que ella pudiera acudir, Manuel? Sí, bueno, sí se puede tener fibromialgia y artritis reumatoide, pero se puede confundir una con otra, pero se puede tener las dos enfermedades. Sí hay la American Fibromyalgia Syndrome Association, que la puede encontrar en Internet, y es una asociación que orienta muy bien en los Estados Unidos. Perfecto. Aquí tenemos una llamada, perdón, pero es un poco urgente. María Teresa Rojas nos comenta, estoy viendo el programa y me llamó la atención el testimonio del señor Alejandro, porque ni siquiera podía hablar. Me gustaría tener contacto con él, de alguna manera vamos a tratar de hacerlo por medio del programa, para recomendarle asistir a los cursos de la tanatóloga Rosy Portillo con el fin de aceptar la enfermedad. Entonces vamos a tratar por este medio de ayudarle para que acuda a los cursos. Una última pregunta del panel. Decían por acá nuestros invitados, que muchas gracias, la verdad es que le cambian el entorno al programa, que su mamá le decía que es una enfermedad de nervios, que es como un histerismo, una enfermedad de los nervios, como mucha gente. Estás enferma de los nervios, ¿no? Entonces aclararle. Sí, hay que aclararle que sí es, pero son los nervios que están irritados, los nervios encargados de transmitir el dolor que están irritados, que sí puede haber un componente emocional, pero que el dolor es real, como cualquier otro tipo de enfermedad, donde los nervios que transmiten el dolor están irritados, como es la neuralgia posherpética, la neuralgia que da a los pacientes con diabetes. Y bueno, por ejemplo, para más ayuda, Silvia Molina nos dice, tengo 8 años con fibromialgia, es una enfermedad muy difícil y silenciosa, además de complicado de diagnosticar. Estoy formando un grupo que se llama Grupo Mío para dar apoyo emocional y compartir experiencias sobre esta enfermedad. Les dejo mi número telefónico, se los doy por si quieren tomar nota. Es 01 42 72 74 54 44. Este es el de casa y también nos da un celular que es el 044 427 12 25 65 0. Entonces, bueno, aquí tenemos otra forma de ayuda. Norma nos habla desde Chihuahua. Muchos saludos a todos nuestros amigos del interior de la República. Qué gusto que estén viendo el programa. Y Norma dice, vivo en una ciudad en donde el clima es extremo. En primavera y verano es de mucho calor. En el invierno frío extremoso. Me gustaría saber si estos cambios tan bruscos de temperatura contribuyen a desarrollar la fibromialgia. Tengo dolor en la espalda baja, en las rodillas y hombros. Me han hecho estudios y me dicen que todo está bien. Más que desarrollarla per se, cuando uno tiene dolor, los cambios de clima pueden afectar en la intensidad del dolor, el cambio de la humedad. Pero por ejemplo, ¿cómo lo puedes controlar, Manuel? No, pues no sé. O sea, si uno tiene fibromialgia, nada más evitar los cambios bruscos de temperatura, pero no que sea un factor desencadenante, ¿verdad? Pero si tienes el padecimiento... Dices, factores desencadenantes, puede ser un accidente automovilístico, un traumatismo fuerte, alguna cuestión emocional fuerte. Definitivamente sí. Y estrés. Estrés o infección. Infecciones también. El término estrés le quitamos su connotación puramente emocional, y el estrés puede ser cualquier impulso que atente contra la regulación armónica de nuestro cuerpo. Un estrés físico. O puede ser físico, puede ser emocional, ¿verdad? Sí. Tenemos otra pregunta de Alejandro, un comentario de Alejandro Hernández. Dice, una felicitación por el programa y un reconocimiento para la compañera Sonia. Sonia fue nuestro primer testimonio. Sí, muchas gracias. Que lleva ya 7 años con fibromialgia y es fundadora de una asociación. Y dice que los ha apoyado con esta enfermedad y ojalá lo siga haciendo. Nos comentaba Sonia que iba a haber un centro para rehabilitación en Cuernavaca, que bueno, por Facebook les pasaremos los datos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros amigos, muchas gracias a nuestros especialistas por toda esta información tan valiosa. Les quiero recordar que si quieren asistir al programa, bueno, pues simplemente tienen que comunicarse al teléfono 57 29 43 10, 53 41 46 87 y ahí reservar únicamente el lugar. El próximo lunes nuestro tema es alergias, tratamiento de alergias. Gracias al público que acudió con nosotros, a nuestros especialistas, su participación
tremendamente valiosa para el desarrollo del programa. Gracias. 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 Bye.